Saludos cordiales a toda la comunidad que está pendiente al contenido de este canal. En esta ocasión vamos a hablar un poco acerca de estos lineamientos para la aplicación del Plan de Continuidad Educativa, Permanencia Escolar y Uso Progresivo de las Instalaciones Educativas, básicamente la fase número 2 de este plan educativo macro que tiene el Gobierno Nacional y el Ministerio de Educación con el fin de afrontar esta emergencia sanitaria. Entonces vamos a analizar un poco acerca de lo que contienen estos lineamientos, vamos a ver unas diapositivas y a entender cuándo y cómo es que se puede aplicar la fase número 2, que ya vamos a ver cómo se llama. Entonces, para ir entrando en materia, debemos entender qué es lo que significa el Plan Institucional de Continuidad Educativa o PICE, que es la parte neurálgica de estos lineamientos y la parte principal de lo que es la fase 2. Entonces, este plan institucional de continuidad educativa son acuerdos de la institución educativa entre directivos, docentes, padres de familia, comunidad en general que conforman la institución. Entonces, ¿para qué se van a utilizar y para qué se va a elaborar este plan institucional de continuidad educativa? Para el uso progresivo y alternado de las instituciones educativas. Vamos a seguir bajando, analizando, estas son diferentes situaciones. Entonces, hablemos un poco de las fases del proceso educativo en el contexto de la emergencia sanitaria. Recordemos, son 3 fases. La primera fase es Aprendamos Juntos en Casa, que es la que estamos viviendo ahora, con la que estamos trabajando en la actualidad. La fase número 2, que tiene que ver con estos lineamientos, se llama Juntos Aprendemos y Nos Cuidamos, y la fase 3 es Todos de Regreso a la Escuela. Esa todavía no se detalla, pero aquí sí se detalla la fase número 2, que se llama Juntos Aprendemos y Nos Cuidamos. Seguimos bajando y aquí en el artículo 9 de estos lineamientos se habla de la fase 2, Juntos Aprendemos y Nos Cuidamos. Se trata de esta etapa, garantiza la continuidad educativa y la permanencia escolar con el uso progresivo y alternado del estudio desde casa y el uso de las instalaciones educativas con el mecanismo de educación no presencial. ¿Cuándo inicia esta fase número 2? Esta fase inicia con la entrada en vigencia de este instrumento, es decir, de estos lineamientos que fueron socializados el 14 de septiembre. A partir de ahí tenemos cierto tiempo, que es aproximadamente 30 días para lo que es la construcción del PICE. Ya vamos a hablar de eso más adelante. En el artículo número 12 de estos lineamientos habla acerca de la aprobación del uso progresivo de las instalaciones educativas y especifica y detalla que cualquier institución educativa podrá voluntariamente, esa parte es muy importante, voluntariamente solicitar bajo la figura de proyecto piloto la autorización del uso progresivo de las instalaciones educativas. Para esto, dice, deberá cumplir con las condiciones detalladas en este presente instrumento. ¿Cuáles son esas condiciones? Hay algunas condiciones que se va a tomar en cuenta para el inicio de la fase número 2, que, por ejemplo, dice, previo a la presentación del PICE, que es obligatorio para todas las instituciones educativas en el distrito, deberán contar con un acuerdo expreso y voluntario entre toda la comunidad educativa, firmado obviamente, para que pueda ser aprobada esta fase del uso de las instalaciones educativas, ¿no? Entonces, otra de las condiciones, por ejemplo, es que todas las instituciones educativas, independientemente de su sostenimiento, deberá garantizar a las familias que no opten por el uso de las instalaciones el servicio prestado en la fase 1, es decir, vamos a seguir en el caso de que se pase a la fase 2, hay familias que no optan por este servicio, los niños permanecen en casa recibiendo su educación, entonces la institución educativa deberá garantizar este acceso para la educación de los niños, que sigue manteniéndose en casa si el representante, la familia, así lo decide. También habla acerca de los diferentes protocolos de autocuidado
higiene son todas estas condiciones mínimas que deben cumplirse para que pasemos a la fase número 2. Lo más importante aquí es entender que esta fase es voluntaria. Lo que sí es obligatorio es la construcción del PICE. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Entonces, luego habla de la fase 3, esa no vamos a entrar todavía en detalle, y pasaríamos a lo que son las características y las condiciones de esta fase número 2 que se llama Juntos Aprendamos y Nos Cuidamos. Entonces, en esta fase 2 tiene 3 pasos. El paso número 1 es la asistencia alternada del personal docente y directivo a las instituciones educativas y, por supuesto, la construcción obligatoria del PICE, Plan Institucional de Continuidad Educativa. Y luego el paso número 2, que es el reencuentro progresivo de los estudiantes en las instalaciones educativas, y el paso 3, que es la continuidad y adaptación. Aquí habla claramente que el paso 1 es preparatorio y previo a la recepción de los estudiantes a las instituciones educativas, y que los pasos 2 y 3 se realizan durante el proceso del uso progresivo de las instalaciones. Sin embargo, aclara que el cumplimiento del paso número 1, que recordemos es obligatorio, no implica necesariamente que vayamos a pasar al paso número 2 y número 3. Para entender un poco más la situación acerca de la fase número 2 de Juntos Aprendemos y Nos Cuidamos, recordemos que tenemos 3 pasos, como les habíamos comentado, y en estos 3 pasos, pues el paso número 1 es de cumplimiento obligatorio, específicamente lo que es el PICE. Y esta asistencia alternada del personal docente y directivo a las instalaciones de la institución educativa, justamente para la realización y la construcción de este PICE. También hay que tener en claro que hay un plazo de 30 días posterior a la publicación de estos lineamientos que, como ustedes observan en pantalla, fueron socializados y emitidos a partir del 14 de septiembre de 2020. Es decir, el plazo se cumple el 15 de octubre aproximadamente para lo que es la primera reunión, socialización, encuentro de trabajo, círculo de estudio para la construcción de este PICE. Aquí también nos detalla cada uno de los pasos a seguir en esta fase número 2 que, como les explicaba, es voluntaria, ¿no? Es importante que se socialice con toda la comunidad educativa para poder tener un acuerdo firmado, porque este PICE es un acuerdo entre toda la comunidad educativa en donde se expresa de forma voluntaria el querer pasar a esta fase número 2, que es Juntos Aprendemos y Nos Cuidamos, que se trata del reencuentro progresivo y el uso de las instalaciones de lo que es la institución educativa. Entonces, en base a esto, tenemos, por ejemplo, en el paso número 1, el contacto y la comunicación y la búsqueda activa de los estudiantes. Vamos a hacer también un balance y la evaluación y planificación de las diferentes acciones que vamos a tomar como parte de la institución educativa para lo que es la implementación de esta fase. Vamos a tener también la planificación del uso progresivo de las instalaciones educativas, capacitación y simulación de los protocolos de autocuidado, siempre acompañamiento socioemocional, reflexión entre los docentes sobre la adaptación y la flexibilización de lo que es el currículo y, por supuesto, la comunicación clara y personalizada entre los estudiantes y los padres de familias. Esto en el paso número 1. Como les decía también, cumplir con el paso número 1 no quiere decir que vayamos directamente a cumplir con el paso 2 y 3, que es el proceso del uso progresivo de las instalaciones educativas. Pero sí vamos a detallar de qué se trata este paso número 2, que es el reencuentro progresivo de estudiantes y docentes, en donde, por ejemplo, la asistencia es alternada entre la casa y la escuela, el uso de la escuela con garantías de bioseguridad en cuanto a la capacidad y el aforo, modelar los comportamientos con medidas de autocuidado, porque obviamente hay que establecer esta conducta en los chicos, y se va a elaborar también un diagnóstico de los estudiantes que asistan a las instituciones educativas en cuanto a cómo están las condiciones socioemocionales, la comprensión lectora, todo esto
en lengua y literatura, la lectoescritura, las matemáticas, y se va a dar alta prioridad a estudiantes en riesgo o situaciones de vulnerabilidad. Y por supuesto va a continuar la búsqueda activa de todos los estudiantes del sostenimiento en el que estamos trabajando. Eso con respecto al paso número 2. En el paso número 3 tenemos la continuidad y adaptación de los miembros de la institución educativa. Inicia 60 días posteriores al inicio del paso 2, siempre y cuando no existan restricciones. Aquí vamos a incrementar la asistencia presencial, vamos a aprovechar los espacios alternativos, el refuerzo y la nivelación, vamos a priorizar a los más pequeños, por supuesto, continuidad y aplicación del PISA y protocolos de autocuidado, considerar algunos que deberían seguir en casa, acompañamientos en casos vulnerables que no acudan a las instalaciones de la institución educativa. Esto en cuanto a la fase número 2, que repito, es voluntaria. Ya se están socializando con la comunidad educativa en las diferentes instituciones. Hay muchas instituciones que están optando por hacer encuestas, con hacer reuniones virtuales para poder dar a conocer esto tanto a los padres de familia, a los docentes, a los estudiantes, para ver cómo se puede lograr de forma voluntaria pasar a esta fase número 2. Entonces, no es obligatoria esta fase. Hay algunos que van a decidir continuar en la fase 1, pero tarde o temprano, de acuerdo a cómo se dé la situación del país, de acuerdo a cómo se dé esta emergencia sanitaria que todavía no ha pasado, pues quizás se vaya implementando de a poco esta fase número 2. Lo que sí es obligatorio es este paso 1, que es la construcción del PICE a manera de preparación para lo que es la implementación de esta segunda fase. Y como fuente principal y como recomendación también tenemos la página del Ministerio de Educación, en donde se detallan las guías para la construcción de cada uno de los elementos que tiene que tener este documento del PICE, que es obligatorio. Entonces aquí tenemos lo que nosotros tenemos que acceder para poder cumplir con este documento, que es de suma importancia y que lo que hace es verificar el cumplimiento de todos los protocolos, de todas las condiciones necesarias para el regreso a las aulas de forma progresiva. Nada más, damas y caballeros, quisiera que en los comentarios me dejen su opinión acerca de esta segunda fase, cómo están trabajando en sus instituciones educativas, si ustedes ya van a implementar esta fase número 2 o de qué manera se están organizando. Cuéntenme un poco acerca de qué piensan acerca de esta fase número 2. Nada más, damas y caballeros, muchísimas gracias y hasta la próxima.